Muchísimas gracias y vamos a continuar entonces con la última actividad que tenemos programada para esta tarde. Nos referimos al panel que se ha titulado Equidad e Inclusión, Retos para la Educación Superior. En ese panel vamos a tener como moderador al señor Adrúbal Alvarado Vargas, y me permito leer algunos datos importantes de don Adrúbal. Él es profesor jubilado de la Universidad Técnica Nacional, profesor catedrático, también jubilado de la Universidad de Costa Rica, fue director de la Escuela de Sociología de la UCR durante 2 periodos consecutivos, del 2009 al 2017, y presidente del Colegio de Profesionales en Sociología durante 2 periodos consecutivos, del 2012 al 2016. Recibimos de inmediato entonces a don Adrúbal para que modere este panel. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de este foro el honor que me otorgan de moderar el panel titulado Equidad e Inclusión, Retos para la Educación Superior. Quiero llamar a los panelistas, señor Leonardo Sánchez, señora Valeria Lentini y señora Analigia Guillén, a la mesa principal. Para ganar tiempo, disculpen la descortesía, no espero que se siente, pero el tiempo siempre nos gana, lamentablemente, hasta en la vida propia. Entonces, tenemos una significativa desplome en el tiempo. Me voy a permitir como moderador, si las panelistas y el panelista me lo permiten, simplificar mi moderación, no la participación de los panelistas, sino mi moderación. Voy a simplificarla, si me lo permiten, las personas que están aquí en la mesa principal, y si no les molesta, haciendo referencia a aspectos del currículum fundamentales y no leerlo todo, si no les molesta. Bien. El moderador siempre comienza cayendo mal, entonces voy a poner las reglas del juego. Cada panelista tiene 15 minutos para hacer su exposición. Al final de las 3 exposiciones, me permitiré hacer un brevísimo comentario, no resumen, no me atrevería a decir eso, un brevísimo comentario, y también habrá un espacio de preguntas. Las personas que tengan preguntas al final de las 3 exposiciones, por favor, se refiere a cuál panelista le hacen la pregunta, y por favor que las preguntas sean resumidas, sintéticas, directas. Ya comienzo a caer mal. El orden de las exposiciones es el siguiente. El señor Leonardo Sánchez Hernández, con su exposición sobre el impacto de la educación en la reducción de la pobreza. Seguidamente, la señora Valeria Lentini, con su ponencia sobre logros y desafíos para la equidad en la educación superior costarricense. Y finalmente, Analigia Guillén, con una ponencia o exposición sobre el Observatorio sobre Equidad en Educación Superior, un instrumento de investigación a favor de la inclusión. Entonces, sin más preámbulo, le damos la... Bueno, voy a hacer un comentario rápido también del origen de cada ponencia. La ponencia del señor Leonardo Sánchez, él, junto con Rafael Arias, acaban de presentar el libro Educación, Pobreza y Desigualdad en Costa Rica, como parte de un proyecto del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Ese libro se basa en el proyecto de investigación Impactos de la Educación sobre la Pobreza, los Ingresos y la Distribución del Ingreso, un análisis en 81 cantones de Costa Rica.
además de otros estudios que realiza en diferentes investigaciones. El señor Leonardo Sánchez Hernández es economista, profesor, investigador y consultor con experiencia en economía urbana y regional y ambiental, geoestadística y microeconometría aplicada a temas sociales y educación. Ha trabajado por más de 10 años como investigador en el programa de investigación en desarrollo urbano sostenible en el Observatorio Urbano de la Gran Área Metropolitana, en el Instituto de Investigación en Ciencias Económicas, como docente en la Escuela de Geografía, instituciones de la Universidad de Costa Rica. Es licenciado en Economía, máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo y especialista en Economía Urbana. Le doy la palabra al colega Leonardo. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo quiero agradecerles por la invitación a un tema tan importante para el país como es el tema de la educación superior. Para mí es un gusto poder conversar un ratito sobre este tema, porque creo que es uno de los temas más importantes en términos de reducción no solo de la pobreza, sino de la desigualdad en el país, que es un tema que lamentablemente, y como ustedes bien saben, ha venido aumentando en el país. Bueno, como les repetía, muchas gracias por la invitación. Hoy vengo a darles un pequeño extracto de manera muy general por el tiempo de algunos hallazgos que encontramos sobre esa relación que existe entre finalizar las diferentes etapas de la educación y la pobreza. También el libro tocó el tema de la desigualdad, pero aquí me voy a enfocar el tema del impacto que tiene finalizar la educación superior sobre la pobreza. ¿Esto por qué? Porque consideramos que a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos, debemos mejorar mucho el nivel de discusión que existe en Costa Rica sobre el tema de la importancia de la educación superior. Cuando uno trabaja estos temas con las personas que toman decisiones, con los políticos, les cuesta mucho entender la importancia de las políticas de mediano y largo plazo, como es el tema de la educación, que tienen resultados inmediatos. Yo creo que este tipo de esfuerzos, como el observatorio, como este tipo de investigaciones, vienen a generar información que debe ser evidencia para la toma de decisiones políticas, y este es un pequeño esfuerzo en ese sentido. Rápidamente quisiera pasar acá. Perdón ahí por a explicarles muy rápidamente cuál fue el ejercicio metodológico que utilizamos para poder identificar y estimar o aproximar la importancia que tiene terminar la educación superior para disminuir la pobreza. Existen muchos métodos que uno puede utilizar. Uno de estos son estos métodos cuasi experimentales, el famoso método de control y tratamiento. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es comparar personas que han finalizado la universidad, ¿verdad?, que han sido tratadas con eso, y lo comparamos con personas que no han finalizado la universidad. Evidentemente, hay que controlar por un montón de factores porque no todos somos iguales, ¿verdad? Entonces la idea es tratar de comparar entre personas que más o menos, digamos, sean similares. ¿En qué términos? En su contexto, en sus características de la vivienda, del lugar y sus características personales, demográficas, de salud, de educación, etcétera, ¿verdad? Una vez que tenemos esto, ¿verdad?, la idea es poder captar, digamos, de una manera así, ese efecto neto que tiene la educación superior sobre la pobreza. ¿Por qué hablamos de efecto neto? Porque evidentemente el tema de la pobreza es un tema multifactorial, es decir, su disminución no solo depende de la educación, sino que depende de muchas otras variables, es decir, una de ellas, por ejemplo, el mercado laboral, los programas sociales, etc. La idea es poder decir, bueno, de todo eso, ¿cuánto aporta, en este caso, la educación superior? Y hay otro elemento que nos llamaba poderosamente la atención, y es que Costa Rica, a pesar de ser un país muy pequeño, tiene grandes diferencias en nivel territorial, ¿verdad? Entonces, y esas diferencias se traducen en niveles de pobreza y desigualdad muy marcadas de muchas formas. Entonces, la idea más que hacer un modelo a nivel país y poder identificar ese impacto a nivel país, queríamos ir un poquito más allá y poder determinar esas diferencias a nivel urbano-rural, desagregar un poquito más a nivel regional
y irnos a nivel cantonal. ¿Por qué? Porque cuando uno viaja a través de los cantones y hace estudios en cantones, se da cuenta de que las dinámicas económicas y sociales son muy diferentes. Entonces no podemos esperar que una política de aumentar la cobertura y la calidad de la educación superior tenga efectos similares en todos los cantones. Poder desagregar a nivel espacial nos permite entender cómo la educación, en este caso superior, afecta a las diferentes poblaciones, pero también nos permite entender cuáles son sus realidades y cuál debería ser el rol que debería tener la educación superior y cómo se debería ir ajustando a esas realidades, que no es posible verlos cuando hacemos análisis a nivel más macro o a nivel nacional, porque no todos somos iguales. Entonces, rápidamente, quiero mostrarles algunos de los resultados que encontramos, por ejemplo, a nivel urbano-rural. Esto que está acá, quiero mencionarles que nosotros hicimos un análisis utilizando necesidades básicas insatisfechas como un análisis multidimensional de la pobreza, pero también pudimos constatar estos resultados utilizando ingresos de pobreza por ingresos, y los resultados son similares y además van en la misma línea, y lo que encontramos es que existe un efecto muy importante de determinar la educación superior para disminuir la pobreza en las zonas urbanas y rurales. Este efecto, como lo pueden ver acá en la pantalla, es mucho mayor en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Por ejemplo, para que entiendan un poquitito el gráfico, las necesidades básicas insatisfechas por consumo podríamos disminuirlas en un 17%, ¿verdad?, si lográramos que las personas de esas zonas urbanas lograran terminar la educación superior. En el caso de vivienda, uno de los grandes problemas que tiene el país lo podríamos disminuir en un tercio, ¿verdad? En el caso de salud, en un 16% y en el de educación, un 55%. Claro, eso está muy ligado a que si los jefes de hogar logran terminar la universidad, sus hijos probablemente tengan mayor probabilidad de entrar al sistema educativo, finalizar secundaria y entrar a la universidad. O haya menos casos de rezago escolar o casos de soledad, etc. En el caso rural es importante, ¿verdad? Tal vez no tan importante como en el caso urbano, pero encontramos reducciones bastante significativas de un quinto en el caso de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Cuando hacemos el análisis de pobreza por ingresos, encontramos reducciones hasta de un 20% en relaciones urbanos-rurales, que es bastante importante, tomando en cuenta que el tema de la pobreza, principalmente el tema de la pobreza multidimensional, es afectado por muchos otros factores, ¿verdad? Entonces, este es un vehículo, una herramienta muy importante para poder disminuir estructuralmente el tema de la pobreza y no esos saltitos, digamos, de 1%, 0,1% que tenemos actualmente. Pero evidentemente, digamos, esta es una política de mediano y largo plazo que hay que hacer una inversión, ¿verdad?, viendo los réditos que la sociedad le atribuye en la disminución de la pobreza. Cuando lo vemos a nivel regional es muy interesante porque aquí uno empieza a ver ya diferencias marcadas y diferencias importantes, donde el sistema educativo universitario impacta más o menos. Y esto ya nos empieza a decir que estas diferencias que se empiezan a mostrar acá responden a realidades, por ejemplo, del mercado laboral. Es decir, no solo basta o no solo es suficiente terminar la educación si no tenemos fuentes de empleo para esas personas que se logran o formar a nivel de un sistema educativo universitario. Y esto lo que nos muestra es que en el caso de la región central, el impacto de la educación superior sobre la pobreza es mucho mayor. Claro, porque ahí existen mayores oportunidades para poder transformar esa mayor educación en un mejor empleo y por tanto en mejores ingresos y así satisfacer no solo unas necesidades, la pobreza por necesidades básicas, sino también por ingresos, ¿verdad? Esto es un ejemplo y si lo vemos, por ejemplo, en este caso de albergues, si lo vemos en el caso de consumo es exactamente el mismo patrón. Y aquí ya nos empieza a dar luces, digamos, de si realmente, digamos, el sistema educativo está haciendo diferenciación de acuerdo a las diferentes regiones y características y particularidades que tiene el territorio nacional. Cuando lo vemos, por ejemplo, a nivel cantonal, uno nota un patrón muy interesante, y es que aunque uno deseara que la educación superior al finalizar tenga un mayor impacto sobre aquellas zonas pobres,
los resultados lo que nos dan es que ese mayor impacto se da en las zonas urbanas y en aquellos cantones fuera de la GAM que tienen ciudades intermedias. Claro, y eso tiene sentido porque estos son los grandes mercados de empleo, pero también donde están todas esas instituciones del Estado focalizadas que le dan mucho empleo a las personas con estudios universitarios. Entonces hemos encontrado que en estos cantones más urbanos y ciudades intermedias, el impacto en la reducción de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas puede llegar a ser hasta un 30%. Es decir, si logramos que las personas terminen la educación superior, podríamos disminuir hasta un 30% la pobreza. Y en los que están en celeste, entre un 20 y un 30, y en los que están en rosado, entre un 10 y un 20, que además está totalmente correlacionado con aquellos cantones de mayor incidencia de la pobreza, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que hacer un esfuerzo mucho mayor por mejorar no solo la cobertura y la calidad, sino cómo ligamos el sistema de educación superior a lo que es el mercado laboral. Eso me lleva a la siguiente diapositiva, y es que cuando nosotros hacemos este análisis tenemos totalmente claro que la educación no es una relación directa con la pobreza. Hay que pasar primero por ese mercado laboral, y si ese mercado laboral es desigual, ¿verdad?, los efectos que va a tener esa educación sobre la pobreza van a ser igualmente diferentes, ¿verdad? Entonces, ese tema es clave. Y aquí a uno le surgen algunas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es el acceso en los diferentes cantones del país a la educación superior? Hace unos meses terminamos en conjunto con el Estado de la Educación el Atlas de la Educación Superior, y ahí referenciamos toda la oferta de educación superior en el país. Y uno puede ver ese mapita con una gran cobertura de educación de universidades en diferentes partes. Pero la gran pregunta ahí no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad de esa educación superior. Y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Es esa oferta educativa que se genera a lo largo y ancho del país en educación superior ajustada a la realidad económica y social de esas zonas? Y por tanto, si es así, digamos, ¿se pueden incorporar esas nuevas personas a ese mercado laboral, o por el contrario, les tocará emigrar hacia esos cantones que vimos en azul, que son los que concentran el empleo? Yo creo que esos temas, el observatorio, digamos, no está ajeno a eso, ¿verdad? Y es esa relación de educación superior, mercado laboral, ¿verdad?, y acceso a oportunidades y capacidades para las personas que se están graduando. Ya para ir terminando, yo quiero cerrar con este mapa que me parece que es bastante interesante. Este mapa muestra una matriz origen-destinos de trabajadores en educación superior a nivel cantonal. ¿Qué significa esto? Aquí lo que estoy analizando son dos cosas: el tamaño de la economía de los cantones, y ese tamaño de la economía lo mido a través de la cantidad de empleos que están generando para personas con estudios universitarios, ¿verdad? Y el otro tema, que son esas flechitas que ustedes ven ahí, son los desplazamientos que hacen las personas de un cantón a otro para ir a trabajar, desde su casa hasta su trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve el recuadro que es la GAM, eso es muy normal para uno, si vive en la GAM, y son todos esos viajes que hacemos todos los días, y eso explica las presas, ¿verdad?, de todas esas personas que, a pesar de que viven en la GAM, por lo menos tienen la posibilidad de encontrar trabajo para lo que estudiaron en alguno de los cantones de la GAM, ¿verdad?, aunque eso implique desplazarse 2 o 3 horas de su trabajo a la casa. Pero a mí me preocupa más cuando yo me salgo de la GAM. Ustedes pueden ver que los puntitos que están ahí, la economía de esos cantones es muy limitada, ¿ok? Entonces, las oportunidades que le estamos generando a esas personas de acceso a empleos, empleos para personas con una educación superior, es muy limitada, ¿verdad? Y muchas de estas personas tienen que desplazarse a las ciudades intermedias a poder trabajar. ¿Por qué esto es importante? Porque la forma en cómo garanticemos el acceso o no a la educación superior a estos cantones va a determinar también la forma y la estructura económica y social de estos cantones. Por ejemplo, si nosotros no tenemos la capacidad como país, como modelo de desarrollo, de generar empleo a nivel de estos cantones fuera de la GAM, todas estas personas van a tener que emigrar al gran área metropolitana. ¿Qué pasa con esos cantones donde hay fuga de los profesionales más capacitados? ¿Qué pasa con su estructura económica, con su estructura social, etcétera? ¿Verdad? Entonces, por un lado van a tener que emigrar, y por otro lado está pasando un fenómeno muy, yo diría, lamentable, que es que un porcentaje muy importante de las personas que se logran graduar en estas universidades, en estos cantones, si no quieren emigrar, tienen que trabajar en empleos no calificados o de calificación media, ¿verdad? Entonces, a manera de resumen, yo creo que el tema
de el sistema universitario, el tema de equidad, el tema del acceso, no pasa solo por la cantidad de universidades que tengamos, sino que pasa también por esa oferta que estamos ofreciendo, qué tanto se ajusta esa oferta a la realidad económica de esos cantones, qué oportunidades le estamos dando, digamos, a esos nuevos graduados para que no tengan que emigrar de un cantón a otro. Todos esos elementos, digamos, todos esos componentes explican de cierta manera también la desigualdad en el sistema educativo superior. No se trata solo de acceso, se trata de qué hago yo una vez que me logre graduar en la universidad. Y entonces esto es como un planteamiento a la reflexión, digamos, de todos los elementos que podría tocar, digamos, el observatorio que aquí se está proponiendo, y cómo integrar esto a la realidad económica de los cantones, a la realidad social y a la realidad incluso política, digamos, que se enmarca dentro del territorio nacional. Y eso era un poco, digamos, de lo que yo quería traerles, más que datos, digamos, una reflexión sobre la realidad que está pasando con nuestros graduados universitarios dentro del mercado laboral y cómo eso está cambiando la estructura social de los cantones urbanos y de los cantones rurales. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por esa interesante presentación e impactante la posibilidad que tenemos para poder impactar verdaderamente la pobreza. Seguidamente, Valeria Lentini nos expone sobre logros y desafíos para la equidad en la educación superior costarricense. El origen de esta ponencia, en el caso de Valeria Lentini, el caso de ella nos trae la información que fue presentada recientemente en el 6º informe del Estado de la Educación costarricense en julio del 2017, especialmente en su capítulo Educación Superior. Valeria es economista, profesora de la Universidad de Costa Rica, coautora e investigadora del capítulo de Educación Superior del 6º Estado de la Educación costarricense, Estado de la Nación, CONADI, 2017. Ha participado como líder y directora en el diseño, dirección, análisis de estudios cualitativos y cuantitativos en proyectos para el sector público, privado, académico y organismos internacionales en temas como mercado laboral, educación, pymes, telecomunicaciones, banca y ambiente. Es máster en Economía para el Desarrollo de la Universidad de Sussex y actualmente realiza su doctorado en Economía en la Universidad de Zaragoza, de España. ¿Tiene la palabra, Valeria? Bueno, como son 15 minutos, entonces voy a empezar ya. Bueno, un poco a mí me tocaba hablar sobre los logros y desafíos para la equidad de la educación superior costarricense y, como bien decía Manatúbal, estoy basándome un poco en el capítulo de educación superior de las últimas publicaciones, básicamente. Y para hacerlo, entonces, quisiera marcar un poco cuál es la aspiración, digamos, que nos guía cuando estamos trabajando en los capítulos de educación superior en el estado de la educación. Básicamente, desde el estado de la educación tenemos una serie de aspiraciones que marcan nuestro trabajo y en cuanto a la educación superior, que se relaciona un poco para lo que nos convoca hoy aquí este foro, es que aspiramos a una educación superior que se articule con ciclos preuniversitarios, porque lo cierto es que para llegar a la educación superior tuvo que haber pasado por ciclos anteriormente. Que genere una fuerza de trabajo, una fuerza laboral de alta calidad que favorezca el desarrollo humano sostenible, un poco cubierto recién en la presentación de Leonardo, y que contribuya a ampliar las oportunidades y romper los canales de reproducción intergeneracional de pobreza y desigualdad. Lo anterior es importante porque la oportunidad de la educación superior tiene un componente importante de desigualdad, a pesar de parámetros normativos explícitos sobre equidad educativa y que debe ofrecer nuestro sistema de educación universitaria, al menos la pública, ¿verdad? Y eso ocurre en Costa Rica y eso ocurre en otros países del mundo, realmente este componente de desigualdad que tiene la educación superior. Entonces, como parámetros normativos, ¿verdad? En nuestro sistema de educación superior tenemos esos parámetros de equidad educativa, por ejemplo, en el artículo 1 de la Ley General de Educación, donde dice que todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar
ofrecerla en la forma más amplia y adecuada, y esto implica brindar a la población igual oportunidad de atender el sistema educativo formal de calidad y obtener un conjunto de destrezas que les permitan, en relativa igualdad de condiciones, incorporarse de manera efectiva en el mercado laboral y en la sociedad. Otro artículo de la Constitución Política, bueno, ya lo conocerán: el Estado facilitará la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios, ¿verdad? Por ejemplo. Y en este campo están pues, la adjudicación de becas y los auxilios que estarán a cargo del Ministerio, en este caso de Educación. Y están también los acuerdos internacionales que Costa Rica ha suscrito, ¿verdad? Que tienen que ver con el acceso y calidad y básicamente con el lograr entrar a la educación superior, con permanecer en la educación superior y con lograr culminarla, ¿verdad? Para concluir, digamos, el proceso completo. Entonces, la desigualdad, no sabía si iba a presentar ahí, entonces me había preparado digo, para que haya una diferencia realmente que sea considerada desigualdad, pensemos un poco en el concepto. Aquí nos vamos a atrever a hablar del concepto, digamos, por lo menos que manejamos en el Estado de la Educación. De hecho, en el quinto informe, este año sacamos el sexto, en el quinto hay un capítulo específico sobre lo que sería desigualdad educativa, ¿verdad? Y ahí en desigualdad uno podría ver las diferencias observadas que se originan en situaciones independientes de la capacidad de las personas, es decir, no está condicionado por la capacidad de las personas, sino por otros elementos que llamaríamos, digamos, las diferencias de origen, ¿verdad? Que pertenecen por pertenecer de repente a un grupo social o por vivir en ciertos lugares o ciertas regiones. Después estaríamos hablando de las desigualdades que llamaríamos sostenidas, así les llamamos, que prevalezcan a lo largo del tiempo debido a relaciones sociales sistemáticamente que reproducen el favorecimiento de origen de mismos grupos o en perjuicio, digamos, y en perjuicio de otros. Entonces, eso las llamaríamos diferencias sostenidas porque son diferencias que se sostienen a través del tiempo y no se van intercalando, por decir algo. Y un tercer elemento que estaríamos pensando que sería una diferencia que podríamos considerar desigualdad, porque es que podemos todos ser diferentes, no tenemos por qué ser iguales, pero esta que podría decirse como desigualdad sería aquellas que sean de una magnitud tal que va a costar mucho superarlas y es poco probable que de lograr superarlas pese a que los individuos hagan algún esfuerzo, ¿verdad? Y entonces son diferencias radicales extremas donde eventualmente, digamos, el Estado decide intervenir. Y es inadmisible la existencia de sesgos sociales o económicos o culturales que condicionen estos distintos resultados educativos. O sea, podemos tener resultados educativos porque pusimos esfuerzos diferentes, tenemos capacidades diferentes, pero estas son, digamos, las que están provocando una desigualdad, digamos, que estaríamos llamados a nivelar, ¿ok? Bien. Específicamente sobre desigualdad educativa, bueno, esto proviene del quinto informe que hicimos un apartado específico sobre desigualdad educativa y ahí podríamos pensar en diferencias de acceso al sistema o al logro académico entre personas que se estén explicando mayormente por factores ajenos a sus condiciones naturales o por su mérito, ¿verdad? Por decidir estudiar más o menos. Es decir, cuando estas dependen de factores relacionados con el origen social de las personas, de los estudiantes, y el contexto inmediato del centro educativo, que en ese caso sería como una desigualdad externa, ¿verdad? Que vendría dada por qué condiciones le doy al centro educativo en particular, ¿verdad? Que están asistiendo estos estudiantes. Y están asociadas a inequidades relacionadas con la dotación de factores, ¿verdad? Cómo estoy facilitando la educación en ciertos centros educativos y en otros de forma distinta, que son quienes, digamos, están llamados a cumplir con estas funciones. Entonces, esa sería lo que llamaríamos una desigualdad, que es a lo interno, digamos, del sistema educativo, ¿verdad? En tanto yo tengo una universidad de cierta magnitud, con todas las opciones, con cierto perfil de docentes, en el gran área metropolitana, pero tengo absolutamente otro tipo de universidad fuera de la región, ¿verdad? Fuera de la región central, ¿verdad? Y ahí yo sí estoy llegando a las regiones, pero la verdad es que estoy llegando diferente, ¿verdad? Okay. Entonces ahí como que no estoy nivelando la cancha. En cuanto a la equidad educativa, ¿verdad? Aquí
digamos que difícilmente no estaremos aquí sentados si no pensamos que sería un beneficio tener equidad educativa, y básicamente ahí podemos resumir que hay beneficios sin duda individuales y también colectivos, ¿verdad? A nivel país. Sin duda la equidad educativa, bueno, ha sido muy estudiado, asegura una fuerza de trabajo productiva y crecimiento económico, pues nivela las habilidades de los individuos, por lo menos en Costa Rica y en países, digamos, en vías de desarrollo, o en países desarrollados. Hay países en los que la educación no necesariamente está garantizando mejor pasar, ¿verdad? Hay algunos ejemplos de países centroamericanos a los que eso les está pasando. Bueno, hay un estudio muy interesante de Juan Diego Trejos que hizo un análisis del mercado laboral en Centroamérica, y hay países que, digamos, hoy día no están premiando la educación. No es el caso de Costa Rica, por suerte, o por esfuerzo más bien. Y mejora su empleabilidad y productividad a través de capacidades cognitivas que los vuelven aptos para incorporarse al mercado de trabajo y les ofrece una mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios de la economía y a las mejoras tecnológicas. Y después en lo colectivo, ¿verdad? Los sistemas educativos con reducidas desigualdades tienen más beneficios, altos beneficios para la sociedad y para el desarrollo económico de un país. Está relacionado con mayor participación política en instituciones democráticas y civiles, que además generan ahorros para la sociedad en términos de salud, de seguridad, desempleo y pobreza. La equidad educativa, por lo tanto, mejora el bienestar tanto individual como colectivo, y entonces también la cohesión social. ¿Okay? Ahora, en términos de la educación específicamente universitaria como objeto de estudio, ¿verdad? Bueno, vemos con muy buenos ojos que se abre un observatorio, porque tal vez en este ámbito no se ha trabajado tanto. En Costa Rica no hemos hecho de la educación universitaria un objeto de estudio sistemático. Sí hay estudios, digamos, de repente cada año, pero no necesariamente sistemático, así que hacerlo es necesario para entender mejor el sistema y sus dinámicas, ¿verdad? Y desafíos, y que sean esfuerzos, digamos, que uno pueda vincular a través del tiempo. Tampoco hemos podido dar seguimiento a la dotación de recursos, la pertinencia, los resultados individuales para mejorar el acceso, la permanencia y la combinación, y tampoco observar los efectos de la sociedad de reducir la injusticia y la exclusión a través del tiempo. Bueno, Leonardo acaba de hacer un esfuerzo, ¿verdad?, de hacer esta investigación, pero el tema es poder dar seguimiento a través del tiempo. Entender las particularidades va a ser clave para entender los factores asociados y desarrollar eventualmente estrategias y políticas. Por eso, pues, celebramos que se esté haciendo este esfuerzo del observatorio. Solo así, para darles una pincelada de cuál es la dimensión de nuestro sistema educativo universitario nacional y darles algunos datitos, ¿verdad? Costa Rica tiene 64 universidades, 5 de las cuales son públicas, ¿verdad? Es un país con muchas universidades, algunas muy pequeñas. Hay 216 sedes, recintos y centros regionales, 67 de ellos son públicas. Hay 1.302 programas hasta el momento en que estábamos haciendo la investigación, 616 son públicas, es decir, la mitad son públicas. Hay 469 programas de posgrado, 67% de los cuales son públicos, y aunque la matrícula, que son 208.000 aproximadamente por año, 200.000 por año, digamos, este es el dato de 2015, mitad son públicas y mitad son privadas. En el caso de la titulación, pues eso deja de ser mitad y mitad y es 70-30. Digamos, hay una titulación, digamos, más rápida en el caso de las privadas. Y hay alrededor de 5.000 títulos de posgrado, titulaciones de posgrado por año, de las cuales 32%, de nuevo aquí hay un 70-30, públicas privadas, digamos, mayormente privadas. Entonces, nosotros hemos estado incluyendo el tema de desigualdad en el capítulo de educación superior, y en este caso, digamos, hemos partido de la información que podemos recolectar con los datos que nos es posible trabajar hasta el momento. Y algunas desigualdades en el acceso a la educación universitaria que hemos podido medir con la información disponible a nivel de los individuos ha sido la de los ingresos y el clima educativo del hogar. Con clima educativo me refiero, digamos, al nivel educativo de los padres, que es un factor determinante del rendimiento educativo, y eso, digamos, está muy demostrado. Y la segmentación de género por área de estudio, ¿verdad?, que también vamos a observar que es parte de los indicadores que hemos podido analizar, y después la de la oferta educativa, digamos, regional. Y en la oferta educativa universitaria, la desigualdad por ingresos, lo que sabemos es que se reproduce
reproduce, digamos, la de los niveles previos. Ahora voy a dar algunos datitos para comentarles cómo desde la primaria estamos reproduciendo las desigualdades que la sociedad de todos modos está generando, cómo en la secundaria se magnifican y en la educación superior, o sea, llegan quienes logran llegar, digamos, los sobrevivientes que llegan a tocar la parte de la educación superior. Cuando uno logra llegar, lo agarramos y pues le damos una beca, pero haber llegado hasta ahí fue titánico, ¿verdad? Porque ahora vamos a ver el grado de deserción que hay previo a tocar la puerta de la educación superior. En el caso de la desigualdad por región, no hemos logrado compensar esas desigualdades. Estamos dando una oferta muy diferente en la gran área metropolitana que damos en las regiones, o sea que estamos reproduciendo las desigualdades que existen en la sociedad, no logramos compensarlas en la educación superior. Y las de género, ¿verdad? No eran obvias en niveles anteriores porque de hecho las mujeres se desempeñan mejor en los niveles anteriores, sin embargo se revelan en la educación superior. Ahora vamos a ver en la escogencia, por ejemplo, de carreras y las implicaciones que eso tiene en el mercado laboral. Entonces, rápidamente voy a hablar de los antecedentes de la inequidad educativa universitaria. Bueno, no sabía que la letra me iba a salir así, obviamente no la hice así, ¿verdad? No era la idea que uno se superpusiera al otro. Pero bueno, esto es un poco la probabilidad que tienen las personas, ¿verdad?, según sus características para lograr ingresar a la educación superior, a la educación secundaria, lograr finalizar la educación secundaria. Y brevemente lo que podemos resumir es que el clima educativo del hogar, que les decía que era la educación de los padres, el ingreso en el hogar, el género y la zona están condicionando diferentes desempeños en el logro en secundaria. Vean que estoy hablando de los niveles previos a llegar a la educación superior. La probabilidad de terminar la secundaria entonces es relativamente baja, ¿verdad? La buena noticia, digamos, no solo hay malas noticias, la buena noticia es que ha ido mejorando, vemos una curva que va creciendo, sin embargo sigue siendo relativamente baja, vean que no llega al 60% la probabilidad de alcanzar, completar la educación secundaria. O sea, ya la mitad no va a llegar a la educación superior. Si nos estamos preocupando por la inequidad en la educación superior, en realidad nos estamos preocupando de la mitad que logran terminar la secundaria. La otra mitad ni la estamos estudiando, ¿verdad? Ok. Secundaria entonces tiene brechas que pueden verse. Acá las tenemos por clima educativo bajo y alto, que además está altamente correlacionado con el nivel de ingreso de los hogares. De nuevo, la buena noticia es que las brechas se han ido cerrando, pero aún así, digamos, todavía tenemos una brecha para el 2014 de 16 puntos porcentuales. Este gráfico, tal vez lo que voy a hacer es resumirles básicamente que lo que estamos viendo aquí, estas líneas de distintos colores, lo que vemos es los distintos climas educativos y lo que tratamos de ver es cómo evolucionaba el hecho de los climas educativos, el acceso, ¿verdad?, a la educación público-privada preescolar. Y nos pasa lo siguiente, en secundaria y en preescolar es donde observamos las grandes disparidades o diferencias en el acceso a la educación por clima educativo, por nivel de ingresos. En primaria, como que logramos nivelar porque la cobertura es bastante amplia, es casi del 100%. Pero ahora les voy a decir, ¿dónde están las disparidades en primaria? Esto es en preescolar, ¿verdad? La línea roja es el clima educativo alto, ¿verdad? Y siempre vamos a ver que está más arriba porque tiene una mayor cobertura de la educación preescolar. Es decir, es en preescolar y en secundaria donde están las grandes, digamos, diferencias. Pero les dije hace un ratito que en primaria estamos mejor porque la cobertura es casi universal. Es casi universal en ir a la primaria, pero es muy diferente ir a la primaria en el gran área metropolitana, ¿verdad?, en un centro educativo Montes de Oca, tal vez, que ir a un centro educativo, ¿verdad?, de doble jornada, triple jornada, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es que solo el 5% de las escuelas primarias reciben el currículum completo. Esas barras parecen muy altas, pero ven que no llegan ni al 10%, ¿verdad? Es decir, fuimos aumentando a través del tiempo, pero solo menos del 10% de nuestras escuelas primarias reciben el currículum completo. El resto reciben las materias básicas, ¿verdad?, apretadas en un horario muy pequeño. Entonces desde preescolar somos diferentes, en primaria estamos todos, pero somos diferentes, y consecuentemente, digamos, lo que más se habla es de la secundaria porque es donde ahí explota el problema, porque es donde hablamos de la deserción, que es demasiado obvio, ¿verdad? Tal vez esto de la calidad no es tan obvia, no es tan fácil de ver. Okay.
Bueno, habiendo dicho, ¿verdad?, estos antecedentes, entonces podemos ver que después, cuando hablamos del acceso a la educación superior, esta va a estar muy diferenciada, ¿verdad?, va a ser muy distinta según los quintiles de ingresos del hogar. Y lo que vemos en las columnas negras, ¿verdad?, este es el quinto quintil, el quintil más rico, digamos, de mayores ingresos, y este es el quintil más pobre, el primer quintil. La columna negra es la más grande en el primer quintil porque es el 69% que no logra completar la secundaria. Y lo vemos muy diferente, ¿verdad?, por cada uno de los quintiles de ingreso. Entonces, si no termina de la secundaria, pues no hay nada que hacer, después no hay la superior porque ni siquiera termina. ¿Okay? Este es lo que entonces vemos aquí, ¿verdad?, es que está condicionado. La buena noticia, digamos, es que hemos ido logrando mejorando como en las láminas anteriores que hemos estado viendo, y entonces, bueno, podemos ir viendo también que el hecho de que más personas estén logrando la secundaria está haciendo que pues los jóvenes, ¿verdad?, esta línea va, digamos, subiendo despacito, ¿verdad?, pero va subiendo de personas que logran en los 18-24, que es como comúnmente se mide. Bueno, en el observatorio le va a tocar decidir que es 18-24, que es 18-22. Hay muchas definiciones que se hacen en este tema de indicadores, ¿verdad?, sobre la cobertura de la educación superior. Se usan generalmente esas edades pensando en que la gente, digamos, a esas edades es cuando habría terminado la secundaria y habría empezado. Y habiendo dicho eso, ¿verdad?, por ejemplo, con datos del ENAO, que es una de las fuentes que utilizamos bastante, usamos o datos de registro, que hemos estado trabajando, o con datos del ENAO, de la Encuesta Nacional de Hogares. La Encuesta Nacional de Hogares, por ejemplo, si quisiéramos ver los cambios con el año 2010 para ver el avance, digamos, en 6 años, bueno, el ENAO cambió la pregunta, por decir algo, ¿verdad? Entonces, la ENAO antes preguntaba sobre la educación superior, ahora pregunta sobre la educación superior, pero la buena noticia es que lo separa en sí para universitaria o universitaria, ¿verdad? Entonces ahora lo tenemos mejor, pero en el 2010 no estaba. Entonces, si queremos hacer comparaciones, ¿verdad?, vamos a ver que, voy a apurarme, vamos a ver que la buena noticia, digamos, es que el crecimiento que hubo en el acceso a la educación superior ocurrió por los primeros 2 quintiles. Esos son buenas noticias. Los otros eran más altos y se mantuvieron así. Bueno, como me tengo que apurar, voy a decir nada más que en efecto sí existe una sobrerepresentación de los quintiles más altos por las razones hartamente explicadas, ¿verdad? También voy a decir que gracias a los esquemas, digamos, de becas y medidas y políticas afirmativas en la educación pública, el quintil más de menos ingresos está más representado. Lo podemos ver también con datos de matrícula, esto es con datos de registro, ¿verdad?, que es otra de las fuentes que hemos estado utilizando. Aquí un poco lo que hablo es de cómo las políticas afirmativas y los programas de becas están compensando esas desigualdades de ingreso una vez que se logra llegar a la educación superior. Están las brechas regionales que, como Leonardo ya las mencionó, pues voy a pasar un poquitito más rápido. Lo que sí quería decir es que tenemos más concentración de personas asistiendo en la gran área metropolitana en la educación superior. Pero, ¿por qué será, verdad? ¿Será por la oferta educativa o será por el logro educativo de secundaria? Bueno, ahí nunca es por una sola razón, hay varias razones. Lo que sí es que no estamos logrando compensar las razones que por sí se están dando. Y aquí tenía unos ejemplos, digamos, de cómo es de diferente según las zonas el acceso que tienen los jóvenes a la educación superior. Y lo que sí logramos ver, digamos, hemos dedicado como cada vez que hacemos la publicación, la última fue analizando la región Chorotega, es que en las sedes regionales, bueno, justo la UTN tiene mayor cobertura en las sedes regionales, 48%, mientras que en las otras universidades públicas están en una cuarta parte, es que la oferta que tenemos en las sedes regionales, como decía, era diferente, es muy limitada, es redundante, son las mismas carreras, ¿verdad? Hay poca articulación con las necesidades locales, ¿verdad? Como si todos necesitáramos lo mismo, ¿verdad? Como que si la gente de Limón está necesitando lo mismo de la gran área metropolitana, estamos viendo que el mercado laboral es diferente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es primero? ¿El mercado laboral o preparar a la gente, ¿verdad? ¿Qué es primero? El huevo de la gallina, ¿verdad? Es poco diversificada y está rezagada en áreas de ciencia y tecnología, ¿verdad? Entonces se da turismo, se da inglés, ¿verdad? Las típicas que ustedes me podrían decir si no se los contara. Ahí ha habido unos esfuerzos de innovación en la región Chorotega con ingenierías y ciencias ambientales, muy lógico para esa zona, ¿verdad?
Y hay baja acreditación, que es como un indicador de calidad. A veces tenemos carreras acreditadas en la región central, pero fuera no las tenemos acreditadas porque estamos dando calidad de enseñanza. Y para terminar está el tema de la segmentación, que este es un gráfico, tenemos este para 4 de las universidades, porque este es de la publicación anterior, donde si yo les dijera estereotipadamente quiénes estarían de este lado, ¿verdad? Y quiénes estarían de este otro, ¿verdad? Y ustedes les llenan las carreras, ¿verdad? Me sabrían decir quiénes las estudian más, si las mujeres o los hombres, ¿verdad? De ese lado está preescolar, nutrición, trabajo social, ciencias de la educación, y de este otro lado tenemos ingeniería eléctrica, mecánica, computación, física, ¿verdad? Y no hace falta que les lea quién es el celeste y quién es el negro, porque ya ustedes no se van a equivocar, ¿verdad? Y el problema que tenemos es que esas segmentaciones tan fuertes que se están dando, que eso no es exclusivo de Costa Rica, pero no es mal de mucho consejo tonto, ¿verdad? Consuelo tonto. El problema que tenemos es que eso tiene repercusiones después en el mercado laboral, y resulta que en el mundo es el mercado laboral el que mayor nos aporta los ingresos. No solo en Costa Rica vivimos más de salarios que de cualquier otra cosa, sino en el mundo. Entonces es particularmente relevante, y además la educación superior, sobre todo porque la educación superior nos estamos preparando eventualmente, no siempre, pero para el mercado laboral, ¿verdad? Y aquí hemos estudiado también algunas razones por las que estas cuestiones se están dando, pero no tengo tiempo, así que no les voy a contar. Nada más se quedan. Yo pasé la presentación por si quieren ver los datos, y está también en los informes. El tema es que entonces eso condiciona no solo lo que estamos viendo, por ejemplo, el nivel educativo superior condiciona la participación de las mujeres en el mercado laboral. Eso no pasa tanto con los hombres. Los hombres van a participar en un nivel bastante alto, o sea, su participación porcentual va a ser alta, independientemente del nivel educativo, pero las mujeres hacen la diferencia tener el nivel educativo superior, porque probablemente el costo de oportunidad de quedarse en casa es mucho mayor, ¿verdad? O hay otros factores también ahí relacionados. Bueno, esto lo paso. Finalmente, digamos, algunos resultados de seguimiento que de las universidades públicas nos hacen pensar que hoy día, digamos, la duración en obtener los títulos es aceptable, pero tenemos un reto en el porcentaje que logran graduarse, la mitad no lo está logrando, tenemos desertores tempranos que no se gradúan, hay estrategias de movilidad, ¿verdad? Y lo que está pasando es que los que están estudiando en la educación superior están acumulando títulos, pero eso está, digamos, eso no está haciendo que crezcamos en la oferta de profesionales en el mercado laboral, y solo podemos crecer si somos más inclusivos. Esa es la única solución que tenemos. Y entonces algunas ideas que teníamos era aumentar la eficiencia en la asignación de cupos. No conté un poquito de eso, pero digamos para reducir un poco la brecha entre la oferta y la demanda. Hay más demanda que oferta, digamos, en el sistema educativo. Una manera de solucionar, aunque sea una parte, mejorando la eficiencia en la asignación de cupos en las universidades públicas, revisar opciones de doble carrera y doble universidad en quienes están estudiando actualmente, y revisar sin duda el modelo de regionalización. Entonces, como por punto de partida, bueno, les queríamos contar cuáles han sido nuestras fuentes de información para hacer los análisis que hemos hecho, y la construcción de datos e indicadores pertinentes, el seguimiento de la dotación de recursos y los resultados va a ser útil, ¿verdad?, para poder desagregar el análisis, medir tendencias a través del tiempo cuando lo hacemos de forma sistemática y sacar conclusiones. Esto nos va a permitir también definir estrategias diferenciadas para no reproducir, digamos, la desigualdad y cumplir el rol que tiene el Estado de nivelar las oportunidades, ¿verdad? Que era un poco la imagen que veíamos de doña Alicia, ¿verdad?, de las cajitas, ¿verdad?, haciéndolas diferentes según las necesidades que tenían cada uno de los chicos que estaban viendo el partido de béisbol. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Valeria. Excelente complementación entre las dos ponencias. Es una perfecta casi complementación. Leonardo nos demuestra contundentemente cuál podría ser el impacto esperanzador de la educación superior en la reducción de la pobreza, por supuesto pasando por el mercado laboral. Valeria nos muestra, digamos, en un país con 50.000 kilómetros cuadrados, 5 universidades públicas y una enorme cantidad de sedes regionales. Pero el problema de la equidad y la desigualdad lo seguimos teniendo presente. Ahí está el dilema. Atención, Observatorio de la Equidad, que se está inaugurando hoy.
Precisamente Ana Ligia continúa y cierra este panel con su ponencia El Observatorio sobre la Equidad en Educación Superior, un instrumento de investigación a favor de la inclusión. Ana Ligia presentará el Observatorio sobre la Equidad en Educación Superior, sus alcances, el trabajo actual y su importancia para favorecer la inclusión en las universidades. Ana Ligia Guillén es licenciada en Psicología de la Universidad de Costa Rica. Su experiencia profesional se ha desarrollado fundamentalmente en educación en todos los niveles educativos, tanto públicos como privados. Ha coordinado diferentes comisiones en la UTN, tales como la Comisión Institucional en Discapacidad, la Comisión de Becas, la Comisión de Retención Estudiantil, la Comisión de Políticas de Admisión, entre otras. Fungió como vicerrectora de vida estudiantil en la UTN en el periodo 2011-2016. Propone la creación del Observatorio sobre Equidad en Educación Superior, el cual coordina desde julio del 2016. Actualmente realiza su tesis de maestría en Administración Universitaria en la Universidad de Costa Rica y una especialización en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina de la CLACSO. Tiene la palabra Ana Ligia Guillén. Muchísimas gracias. Tal vez la idea, como decía don Andrúbal, era tener un contexto para decirles y contarles un poquito qué es el observatorio y hacia dónde vamos, y volverles a invitar una vez más a que este sea un espacio para que sigamos conversando y para que sigamos planteándonos proyectos conjuntos. El Observatorio sobre Equidad en Educación Superior nace como idea el año pasado, pero es el 4 de mayo de presente año en que se presenta al Consejo Universitario la propuesta y es aprobada. El observatorio entonces, digamos, como constitutivamente está caminando desde el 4 de mayo, pero desde antes venimos dándole forma a esta idea y continuamos dándole forma porque es un programa muy complejo, ¿verdad? Y como decía doña Alicia, tiene muchísimos retos por delante. Tal vez nada más para contextual, nosotros no vamos a entrar aquí en esta oportunidad a toda la conceptualización teórica acerca de igualdad, de equidad, de inclusión, que es muy amplia, muy vasta, y que además tiene muchísimos puntos que debatir, ¿verdad? Pero sí quisimos por lo menos decirles que todos estos conceptos que uno se encuentra en la literatura, ordinariamente aluden a una cosa muy focal, que es la justicia. O sea, cuando nosotros estamos hablando de procesos de igualdad, de equidad, de inclusión, ordinariamente lo que queremos es lograr mayor justicia. ¿Mayor justicia para quién? Para quienes supuestamente no tienen esa oportunidad de ejercer el derecho a la educación. ¿Qué es un observatorio? Bueno, un observatorio, los observatorios nacieron ordinariamente como observatorios astronómicos, físicos, geológicos, etcétera, ¿verdad? O sea, vienen de las ciencias duras, pero de pronto empiezan a trasladarse a otras ciencias y empiezan a generarse y a problematizarse en su concepto. Y actualmente, digamos, lo más difundido es que un observatorio es una estrategia para generar conocimiento que se va a valer de datos y de información para producir ese conocimiento. Es decir, el observatorio ya no se concibe únicamente como una gestión de monitoreo que tiene que cumplirlo, es necesario que lo cumpla, ¿verdad? Y que le pueda dar seguimiento a la información, no solo producirla como en el caso de la investigación, sino además darle seguimiento, sino que también se concibe como un espacio en donde se puede construir información y conocimiento a partir de la interacción de los expertos, de redes de expertos relacionados con el tema, y que no solo se quede en el conocimiento puro, sino que pueda desarrollar una articulación con la intervención y con la definición de políticas. Es decir, que la idea del observatorio no es únicamente producir conocimiento, sino incidir en la realidad sobre la que está trabajando. El observatorio se propuso precisamente como objetivo general
generar procesos de información y conocimiento permanentes y sistemáticos acerca del tema de la equidad en las instituciones de educación superior que favorezcan la adopción de políticas y formas de intervención inclusivas en las universidades. Para ello se propuso además 4 objetivos específicos: la implementación de un sistema de información sobre el tema, promover la discusión y la investigación académica sobre el tema, divulgar y transferir información y, por supuesto, promover la adopción de políticas y formas de intervención. ¿Qué venimos haciendo o qué ha pasado? ¿Qué es lo que nos gustaría contarles con el observatorio? Bueno, la primera etapa fue la de creación, que le dijimos que culminó el pasado 4 de mayo. Y aquí les voy a contar un poquito sobre lo que estamos trabajando. Digamos que estamos trabajando en esa parte inicial que tiene muchas cosas, pero que para nosotros es muy importante porque estamos definiendo lo que es la agenda temática. La agenda temática significa que vamos a definir cuáles son los temas más importantes que vamos a trabajar desde el observatorio, con cuáles poblaciones, cuáles son las líneas de investigación, por ejemplo, y a qué nos vamos a dedicar. Hemos avanzado bastante con eso, nos ha acompañado el Observatorio de Desarrollo y esperamos a partir del otro año entrar en una etapa de validación de esa agenda temática. Una parte que no hemos iniciado, pero que lo tenemos como formulación de un proyecto, es la construcción de indicadores básicos y de indicadores posibles. Y aquí nosotros estamos apostando a iniciar con lo que, es decir, de lo posible a lo deseable, ¿verdad? Nosotros no quisiéramos iniciar en este momento con una gran elaboración y una gran pérdida de energía, decimos, en la elaboración de indicadores que luego no vamos a encontrar la información para poder trabajarlos, ¿verdad? Quisiéramos iniciar más bien viendo qué es lo que hay y empezar a construirlo primero de acuerdo a lo que hay disponible y, por supuesto, siempre apuntando a lo que deberíamos de estar construyendo y hacia dónde deberíamos dirigirnos. Y la otra gran actividad o acción que estamos desarrollando es la parte de divulgación y alianzas, porque estamos muy claras en que efectivamente nosotros no podemos hacer este trabajo solos. Necesitamos alianzas y expertos de muchas áreas, no podemos trabajar solas y en ese sentido el trabajo tiene que ser en red. Y bueno, esperamos poder consolidarnos eventualmente con el observatorio, tener ya todo un sistema de información y monitoreo, poder estar desarrollando investigación, análisis y desarrollando propuestas y desarrollando redes sólidas de expertos para el trabajo de los diferentes temas. Esta es un poco una propuesta preliminar de lo que estamos trabajando en la agenda temática, que es la que pensamos validar el otro año. Hemos llegado por el momento a la conformación de 3 dimensiones: una dimensión política, que creemos que hay que investigar en educación superior, es decir, nosotros no podemos hablar de cambios si no sabemos qué está pasando a nivel de políticas y de participación de ciertas poblaciones en nuestras universidades. Entonces, si nosotros no podemos cambiar el sistema social y económico en su conjunto, sí podemos cambiar el enfoque de nuestras instituciones, y para eso necesitamos ver qué está pasando políticamente en ellas. La otra gran dimensión que hemos definido es la de trayectoria, que tiene que ver con toda la trayectoria de acceso, movilidad, permanencia y resultados, ¿verdad?, en educación superior. Y finalmente otra dimensión que tiene que ver con todos los procesos de intervención que desarrollan las universidades para algunas de las poblaciones, para ver qué se está trabajando y efectivamente qué impacto están teniendo esas políticas de esos programas y esas acciones sobre las poblaciones. Estos son
los ejes, digamos, sobre los que trabajaríamos. La parte socioeconómica, que como ya han hablado los compañeros, tiene mucho que aportar. La territorialidad, que tiene que ver un poco con todo lo que es la regionalización y la distribución de las poblaciones según su espacio físico y cultural, las etnias, las condiciones de discapacidad y por supuesto el género. Entendiendo todo esto como una realidad compleja, ¿verdad? Que difícilmente va a ser entendida desde cada una de las variables, sino entendiéndola más bien con un enfoque interseccional y una realidad compleja. Como les decía, la tarea que sigue es validar esta agenda temática a través de actores, expertos, beneficiarios y usuarios de la información. Esperamos que muchos de ustedes nos acompañen en esto el próximo año. Y el otro es el proyecto de diagnóstico acerca de cuáles son los flujos de información que están desarrollando nuestras universidades al respecto, las que se quieran apuntar con nosotros lo vamos a hacer para la UTN, pero evidentemente esta plataforma, la idea es que sirva para que los que quieran acompañarnos lo puedan hacer y podamos hacer un trabajo conjunto, de tal manera que eventualmente podamos armonizar información y desarrollar algún tipo de trabajo más coordinado. Básicamente eso es lo que les iba a contar del proyecto y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias Ana Ligia. Con esta exposición de Ana Ligia cerramos la parte expositiva. Abrimos entonces un espacio para preguntas, repito. ¿A quién le dirigen la pregunta? Y que sea, por favor, concreta, cortita, sintética. Gracias. Más que una pregunta, tal vez un ligero comentario para Ana y para los panelistas. Bueno, ya iniciamos nosotros UTN coordinando con AREP y todas las comisiones y todas las subcomisiones. Hay una comisión que es la comisión de regionalización y precisamente también para el próximo año el tema de regionalización forma parte de la agenda fundamental de CONAREP. Me parece que estos temas deben ser necesariamente llevados a esa discusión y a ese plano y por lo tanto las dos investigaciones que se presentaron, yo como vicerrector de extensión ofrezco el espacio para que en la comisión de extensión, la comisión de regionalización adscrita a extensión, podamos abrir el espacio para la discusión y el análisis en el marco del trabajo y el aporte que pueda darse también desde el observatorio. Me parecen muy buenos estudios, hay que aprovecharlos. Bueno, sí, buenas tardes. Bueno, más que todo una pregunta era una observación con respecto bueno, mi área, las bibliotecas, ¿verdad? Las bibliotecas es uno de los instituciones o áreas que tienen la misión de dar lo que es la democratización con respecto al acceso a la información y al conocimiento. Y bueno, estamos tratando temas de equidad, de igualdad, de acceso a la información y conocimiento. Considero bueno, que las bibliotecas deben de tener un papel importante, impacto con respecto a que haya un acceso y un uso ético y eficiente de la información. Entonces, cada sede tiene su biblioteca, entonces es importante podernos involucrar en esos proyectos de investigación, en esos proyectos de difusión, por el objetivo bueno, de que de verdad haya una democratización con respecto al acceso a la información y que esa información colabore a la generación de conocimiento que la universidad pueda difundir. La universidad tiene muchas herramientas para difusión de la información y conocimiento, como son los repositorios, como es la biblioteca virtual. Debemos de ver cómo transversalizamos todos los esfuerzos de una forma que podamos comunicar el mismo mensaje, la misma idea con el objetivo, bueno, de que la equidad y la igualdad, bueno, simplemente no se quede, como lo decía doña Ana, digamos, en el papel, ¿verdad?, en investigación, sino que lo podamos ver trasladado o lo hemos reflejado en políticas públicas.
Entonces, bueno, felicitarlos por el proyecto del observatorio. Es importante fortalecer la educación superior. Ya los panelistas lo indicaron, bueno, el impacto positivo que tiene la educación superior. Y bueno, yo podría verlo como un ejemplo, porque yo soy de un área rural, de la zona de Los Santos. Si yo no hubiese tenido acceso a una beca de la Universidad Nacional, probablemente no hubiese podido estudiar, sea cogiendo café o haciendo construcción o jornaleando. Entonces, bueno, es importante, ¿verdad?, el apoyo que le dan las universidades públicas, ¿verdad?, a todas las áreas rurales. Nosotros trabajamos con muchas áreas rurales, ¿verdad?, y esas áreas rurales ocupan mucho apoyo, ocupan mucha capacitación, mucha formación con respecto al acceso y el uso que se le dan las tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad?, para no caer en esas brechas, en esas desigualdades que obstaculizan el desarrollo. Entonces, es fundamental poder posicionar la educación, bueno, toda educación, pero hablando de este tema específicamente, la educación superior, ¿verdad?, como una de las estrategias más importantes a nivel país para poder generar un acceso igualitario y un desarrollo humano sostenible, que es parte o uno de los ejes a pesar de la UTN. Entonces, felicitarlos y a ver, nosotros como sistema de bibliotecas, cómo podemos colaborar en ese acceso a la información, en esa generación de investigación que colabora a los diferentes ejes estratégicos que ustedes manejan. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Pablo Ramírez, del Instituto de Estudios de Género de la UNED. Primero agradecer la invitación, sumamente valioso el aporte del observatorio, creo que a lo que hace la educación superior y la educación general en el país, únicamente refiriéndome así concretamente a la investigación que nos presentó Leonardo, que quedó muy valiosa, pero sí, no sé si fue por motivo de tiempo, que tal vez no se desagregó por el tema de género los resultados, y creo que es sumamente vital. Incluso a nivel internacional se está hablando mucho de lo que es del bono de género, en función de la relevancia que tiene el aporte de las mujeres al crecimiento de la economía y al crecimiento social, y en definitiva, basándome en indicadores que ya existen, de los cuales Valeria nos recalcó algunos de estos, es fundamental ir disminuyendo esas brechas, o al menos revisarlas y analizarlas, y creo que es un eje fundamental que tal vez se podría reforzar en la investigación. En realidad, solo hay una pregunta o una solicitud de ampliación, que es hacia Leonardo. Los otros fueron dos comentarios que agradecemos mucho también. Sí, gracias por la pregunta. Trabajar estos temas de modelos cosas experimentales tiene la limitación de que, a pesar de que uno trabaja con datos censales, ¿verdad?, tiene toda la población, uno necesita, cuando empieza a desagregar, disminuye la probabilidad de encontrar personas con las mismas características, ¿verdad? Entonces, nosotros trabajamos el tema de género solo a nivel nacional, porque ya más de desagregaciones nos implicaba no poder encontrar, digamos, esos pares que nos hicieran comparativos en análisis. Sin embargo, es importante lo que mencionas, los resultados que nos dan es que de una u otra manera el mercado no premia igual a hombres y mujeres con títulos universitarios. Y esto lo digo porque la disminución de la pobreza es más significativa en hombres que en mujeres. Lo cual quiere decir que probablemente esté asociado a que obviamente la tasa de participación masculina es mayor, pero sobre todo el ingreso que perciben es mayor, ¿verdad?, a pesar de tener títulos universitarios. Y como lo apuntaba bien Valeria, también un mayor nivel educativo, mayores títulos universitarios en mujeres no implica necesariamente una mayor diversidad de los títulos, es decir, en carreras y áreas que demanda el mercado. Entonces probablemente digamos que los títulos que son más premiados a través de mayores ingresos no necesariamente son los que están accediendo las mujeres, por así decirlo. Entonces, sí, el estudio lo hicimos a nivel nacional, pero sí encontramos, digamos, esas veces que me parece que son, digamos, relevantes en términos de equidad, digamos, de el acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones, ¿verdad? Bien. Antes de cerrar, pues voy a hacer un pequeño comentario. Con todo respeto, yo quisiera opinar
que para observar hay que acercarse. Pero ahí hay una cuestión fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque si queremos observar, como dice Analia, van a vivir temas, yo diría situaciones problemáticas, más bien, ¿verdad? Vamos a observar situaciones problemáticas, pero para poderlas observar, como diría Boaventura de Sousa Santos, para poder conocerlas hay que acercarse a ellas. Pero ¿cómo se debe acercar desde un observatorio a esas situaciones problemáticas? Esta es mi opinión personal con todo respeto. El observatorio, en mi opinión, no puede convertirse en un instituto de investigaciones. Eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, la estrategia de un observatorio es precisamente lo que estamos haciendo hoy, lo que están haciendo ustedes, perdón, ya me arrogué yo es aprovechar estos esfuerzos, estos aportes de Leonardo y Valeria. Eso es lo que hay que aprovechar. Eso nos dice a nosotros el potencial que tiene el acceso a la educación superior para disminuir la pobreza significativamente, sin tantas políticas cerradas que tenemos. Y nos dice también, lo que nos dice Valeria, cuánto potencial tenemos en infraestructura y oferta de educación superior con 5 universidades públicas en un territorio de 50.000 kilómetros cuadrados con un montón de sedes regionales. Pero también Valeria nos habla de la desigualdad. No hay idea, tenemos el problema. Ahí está una cuestión importante, estratégica para el observatorio de la equidad en la educación superior. Es cómo acercarse, aprovechar estos esfuerzos, uniendo esfuerzos. Y aquí quiero aprovecharme que el señor rector no está. Entonces, quiero decir algo, hay que aprovechar las oportunidades. Mi amigo, don Marcelo Prieto, el martes asumió la presidencia de CONARE. Eso es una oportunidad. A ver, señor presidente, ¿ok? CONARE debe acoger este proyecto, como un proyecto no de la UTN, un proyecto de CONARE. Claro, que es de la UTN, Analia, no te preocupes. Pero de CONARE. Ese apoyo hay que demandárselo a quien preside CONARE y a quien le forma parte de CONARE. Y aprovechar todos estos esfuerzos, como de Valeria y Leonardo, para poder observar esas realidades sobre las cuales podemos incidir. Está claro, entonces, si algo, creo yo, a mi juicio, sale clarísimo de este panel de hoy, que agradezco mucho el honor de presidirlo y que ustedes me lo permitieran, es que el potencial para incidir en beneficio de la calidad humana, del mejoramiento en las condiciones de vida de nuestras comunidades y nuestros pueblos más necesitados es a través de la educación. Es enriqueciendo al pueblo, disminuyendo la ignorancia y promoviendo la riqueza intelectual. Así es como debemos hacerlo y podemos hacerlo. Apoyemos este esfuerzo. Analia, te felicito. A los panelistas, muchísimas gracias por el aporte y a todos y todas ustedes, muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Muy bien, y antes de que se retiren los panelistas, vamos a proceder de inmediato a hacer entrega de unos certificados y de unos recuerditos que tenemos por acá de parte del observatorio. Los certificados, el texto del certificado dice: Universidad Técnica Nacional, Vicerrectoría de Investigación y Transferencia, confiere el presente reconocimiento a Valeria Lentini por su valiosa colaboración como panelista en el foro inaugural del Observatorio sobre Equidad en la Educación Superior, realizado en la ciudad de Alajuela el jueves 7 de diciembre del 2017, y firman nuestras autoridades, don Marcelo, don Francisco y doña Ana Ligia Guillén. Con el mismo texto, entregamos el certificado al señor Leonardo Sánchez Hernández. Y por supuesto, al moderador de este panel, al señor Adrúbal Alvarado Vargas.
Y agradecemos por supuesto la participación de doña Ligia también, ¿verdad? Muchísimas gracias. De esa forma estamos finalizando este primer foro inaugural del Observatorio sobre Equidad en la Educación Superior.